Cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Lidia Alejandra Cardoso Díaz, soy del programa de Administración Logística y hoy vamos a hablar un poco sobre la investigación y profundizar en la investigación cuantitativa. Es importante definir el término de investigación. La investigación se define como una actividad o un proceso humano que siempre está orientado a buscar conocimiento o a hacer algún tipo de descubrimiento con la finalidad, digamos, de estudiar a alguna población y el objetivo siempre será de las investigaciones brindar un beneficio a la sociedad. Entonces tenemos en la siguiente diapositiva qué caracteriza o qué características tiene la investigación cuantitativa. Entonces, una investigación cuantitativa, como lo dice la diapositiva, corresponde a una recopilación o análisis de datos de manera estructurada. Estos son tomados de diferentes fuentes y el alcance, pues, de este tipo de investigación se enfoca en aspectos explorativos, descriptivos, correlacional y explicativo. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? La que caracteriza la investigación cuantitativa es que su enfoque básicamente está sobre datos numéricos o cantidades que arrojan diferentes, digamos que tipos de herramientas que se utilizan para obtener, digamos que los resultados o las pruebas que se apliquen. Entonces, básicamente la investigación cuantitativa siempre está basada en datos estadísticos y compara, digamos, como esos datos estadísticos que toma frente a diferentes variables, pero siempre su idea y su finalidad es expresar en números o en cantidades o en porcentajes un resultado de algún tipo de estudio. Esta investigación tiene unos aspectos o unos alcances, como están descritos. Está el alcance explorativo, que básicamente lo que busca es encontrar temas nuevos o que no se hayan evaluado mucho o que no haya muchas investigaciones dentro de, como digamos, del área de estudio sobre ese tipo de temas. Entonces, para estas, digamos, como características, también se utiliza la investigación cuantitativa. Está también el alcance descriptivo, que la idea de ese alcance es identificar, detallar y mostrar propiedades, características y perfiles de una población. Entonces, es decir, lo que busca realmente es, digamos que buscar temas característicos o que detallen el grupo al cual se está investigando o se está estudiando para de ahí, digamos, poder obtener cifras o datos un poco más acertados frente a las características que describen al grupo que se está investigando o estudiando. También está el alcance correlacional, que también caracteriza la investigación cuantitativa. Ese alcance son, digamos que, investigaciones que buscan encontrar la relación o el grado de asociación que hay entre dos o más variables dentro de un contexto específico evaluado. Entonces, generalmente, como lo decía anteriormente, ese correlacional busca que si estamos investigando o evaluando sobre un tema, cualquiera que sea, investigar las variables que pueden tener o la incidencia que esas variables pueden tener, pero siempre explicándolo o expresándolo en porcentajes. Entonces es importante tener en cuenta que esta característica lo que quiere mostrar es qué tanto influye una variable en el tema o en la población que se está estudiando. Y también está como la característica explicativa, que digamos que va más allá de una descripción o un estudio de variables. Esta se enfoca en determinar y explicar causas o porqué de los eventos. Entonces, pues teniendo en cuenta que la investigación
cuantitativa siempre se expresa en números. Esta busca, digamos, como describir hallazgos y, digamos, como qué relación tienen esas variables en porcentajes, pero explicar qué tanto inciden dentro de la investigación. Entonces, digamos que el tema explicativo en la investigación cuantitativa, aunque no todo generalmente se debe expresar en números o en un dato estadístico, busca también como justificar con esos mismos datos estadísticos el porqué de ciertas variables identificadas en los procesos de investigación. Tenemos, o la otra pregunta es, ¿en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Es importante tener en cuenta que en cualquier tipo de investigación se debe tener una muestra o se debe tener, digamos, como una población a la que se le va a aplicar esa investigación. Entonces, digamos que para mí, de acuerdo a lo entendido, lo que más complejo hace el tema de la investigación cuantitativa es de esa población identificar la muestra, porque población y muestra no son lo mismo, digamos que la población, como les decía, es como son los posibles individuos o los objetos, como que son objeto, digamos, de estudio, pero la muestra es como una porción específica o una parte específica de esa población que se está estudiando, en la cual, digamos que se profundiza mucho más. Entonces me parece que ahí es bastante importante y de ahí radica la complejidad porque de manera tal que digamos que se escoja de forma correcta la muestra, las investigaciones pueden dar uno u otro resultado. Para escoger la muestra es importante siempre tener en cuenta los objetivos que se han planteado en la investigación y con esos objetivos ya digamos que eso nos puede dar una forma más adecuada de escoger a este grupo que se va a estudiar, teniendo en cuenta puntualmente a qué se quiere llegar. Entonces, digamos que de esta manera yo considero que si se detalla muy bien cuál es la muestra y que esa muestra vaya de acuerdo con los objetivos planteados, los resultados de la investigación pueden ser mucho más acertados. Tenemos, pues, de acuerdo a lo que leíamos, la investigación cuantitativa, que es la que estamos viendo, y también está la investigación cualitativo. Son dos tipos de investigación diferentes. Digamos que su objetivo es el mismo, que es llegar a un punto o hacer un análisis, pero su forma de hacerlo es distinta. Entonces, encontramos que la investigación cuantitativa, como ya lo hemos visto, tiene una manera de recopilar datos por medio, o sea, busca datos puntualmente numéricos. Empecemos por ahí. Y la investigación cualitativa lo que busca es, digamos, como encontrar un poco de datos más subjetivos, no tan cercanos al dato numérico, sino, digamos, como identificar otro tipo de variables o generar hipótesis. Entonces, digamos que una diferencia de ellas es que la investigación cuantitativa recopila datos por medio de encuestas, de experimentos y de todo aquello que le permita generar un dato numérico o estadístico. La investigación cualitativa recopila los datos por medio de la observación o de la relación cercana con la población que hace parte de la muestra. Entonces, digamos que esa es una de las principales diferencias. Otra es que, como ya lo habíamos hablado, en la parte cuantitativa, los datos que se recopilan se hacen de manera estadística, mientras que en la investigación cualitativa, los datos son un poco más subjetivos y tienen que ver más, digamos que el resultado con la visión o con la postura de la persona que está haciendo el papel de observador o de investigador.
Entonces ahí hay un cierto como impacto o diferencia en estas pues dos tipos de investigaciones. También hay que tener en cuenta que la investigación cualitativa arroja, digamos que resultados subjetivos. La investigación cuantitativa arroja algo más objetivo porque está ligada como tal al número. ¿Qué más les puedo decir de diferencias? En el tipo de preguntas, las preguntas del enfoque cualitativo son más abiertas, las preguntas cuantitativas son cerradas. Em, la idea de la, digamos, como de la investigación cualitativa es observar como el comportamiento de esa muestra, observar el por qué reaccionan de una u otra manera, y la investigación cuantitativa lo que busca es verificar la incidencia en porcentajes o en expresarla en cantidades de cómo incide una variable dentro de esa muestra. Básicamente, esas son como las diferencias entre un tipo de investigación y otra. Y también hay que tener en cuenta que las corrientes, desde que inició la investigación o todos los estudios, pues cada una hace parte de una corriente diferente. Para finalizar, la pregunta de análisis ¿es posible pensar en una metodología que involucre los enfoques cuantitativo y cualitativo? Bueno, yo considero que sí es posible. En alguno de los documentos de estudio hablaba de una investigación mixta, que era, digamos, como la suma de la investigación cuantitativa y cualitativa y haciendo pues una investigación sobre el tema. eh, digamos que dentro de los procesos de investigación recomiendan mucho enfocar las investigaciones haciendo un mix, una mezcla de estos dos tipos de investigación, porque le permiten a uno obtener, digamos que, resultados mucho más amplios. De carácter, digamos, como más acertado en la parte numérica, pero también evaluando otras variables, evaluando a la muestra de una manera un poco más humana, más cercana, y eso hace que, digamos, en el caso de las empresas o de los estudios de mercado o pues de las investigaciones en general, dependiendo cuál sea su objetivo, le permita tener como todos los enfoques mapeados y ver de qué manera, digamos que pueden cumplir el objetivo de su investigación y ver de qué manera también pueden hacer como que sea mucho más acertada. Es importante tener en cuenta los datos y que los produce. Y muchos de esos datos y de esos resultados estadísticos también vienen de ese enfoque cualitativo y de ese por qué suceden las cosas dentro de una muestra. Entonces sí considero que es bastante importante aplicar los dos enfoques em, dentro de una investigación, cualquiera que sea el objetivo, porque creo que la hace más completa, creo que la hace un poco más robusta y los resultados creo que dan y considero que dan una fortaleza al proceso que se desea estudiar o conocer o investigar y hace que de pronto las soluciones o los posibles, digamos que, resolución de los problemas que se presentan en el planteamiento del problema en una investigación, pues sean, digamos que, resueltos desde ambas perspectivas y dando, digamos que, una solución más completa. A continuación, pues esta fue la bibliografía utilizada para esta presentación. Muchas gracias.